Cambios en el gabinete. Milei echó a Pose, asumió Franco como jefe de gabinete y se incorpora Sturzenegger como estampita. Se impuso el pragmatismo en la mesa chica, bueno, como si antes hubieran sido idealistas. Bueno. Eran idealistas. No, en el primer armado del gabinete no hubo tanto pragmatismo, quizás. No, porque no sabían a quién carajo poner. Bueno. Porque habían ganado, no se lo esperaban, y fue, bueno, vení, vos acá, vos acá, vos acá. Bueno, no le abrieron la puerta a Macri. No. Creo que ese es el principal dato político de todos los movimientos que están sucediéndose ahora. Esto no termina acá. Hubo una necesidad política de anunciar la salida de Nicolás Pose, el jefe de gabinete, básicamente porque todos sabían desde hace una semana que Milei lo sacaba de la gestión, lo sacaba de su cargo. Fue interesante ver ayer, hubo dos comunicados. El comunicado de la oficina del presidente, que es el oficial cuando comunica los cambios, de una manera bastante seca, ni siquiera agradece a Pose ni nada por el estilo, sino que da la bienvenida y habla del ministro Francos. Y el comunicado de jefatura de gabinete, que dice que Pose seguirá apoyando las ideas de la libertad y acompañando a Milei desde otro rol dentro del gobierno. Cuando preguntás a funcionarios, ¿qué rol? Consulado en Siberia. No, pero nadie te dice absolutamente nada. Y por otro lado, ese comunicado parece un chiste porque termina con la palabra fin, que es el estilo de Manuel Adorni, cuando en Twitter hace esos comunicados, pero no comunicados oficiales. Cada uno salió con su comunicado diciendo cosas distintas o refiriéndose a cuestiones distintas. Básicamente lo que dijo Pose es que, y de hecho es la versión interna que él está dando, que había diferencias de criterio sobre la marcha de la gestión, sobre qué y cómo hacer. Y obviamente si hay una diferencia de criterio, el que se impone es el presidente, no hay mucha más discusión. Por supuesto, cuando se empieza a indagar respecto a otros motivos que lo dejaron afuera de la jefatura de gabinete, aparecen diversas cuestiones. Uno tiene que ver que yo la verdad ninguno me convence como real motivo de despedir de esta manera a un jefe de gabinete que fue amigo de Milei durante más de 15 años. De una relación personal desde Corporación América, donde de hecho Milei lo ha mencionado en muchas ocasiones como una de las personas que más lo ayudó en su vida, a él y a Francos, en determinados momentos. Se podría decir lo mismo de Giacomini, y también en un momento se pelearon. Sí. Milei se ha peleado con gente con la que tuvo relación durante mucho tiempo. Sí. Yo no sé si le queda alguno más. De gente que conoce desde hace... Bueno, Francos es alguien que conoce desde hace mucho tiempo, que sí, es de esa misma época. Es de esa misma época y está con él. Después ha sumado, en la política ha sumado nuevas relaciones y amigos economistas se ha peleado con muchos. Sí. Carlos Rodríguez, pero una cosa creo que hay que diferenciar, una etapa que tiene que ver con la vida personal y pública con la etapa de presidente que... Por supuesto tiene otra implicancia, pero si tu pregunta es, ¿se ha peleado con gente que conoce hace muchísimo tiempo de mala manera y sin que se sepa exactamente por qué? Sí, hay muchos casos. Ahora bueno, pero con Expert por volvió. Tuvo una pelea enorme, se dijeron cualquier cosa y recompusieron. Y recompusieron y Expert todo indica que va a ser el primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Eso es información, más ver cómo se mueve José Luis Expert. Se ha convertido en alguien de mucha confianza de Milei. ¿Y las versiones del espionaje de Pose? Sí, yo esa tampoco estoy incrédula hoy. No, está bien. Hay dos cuestiones. Una, primero, si se cree que hay un espionaje interno, hay que denunciarlo. Sí. Me parece totalmente muy de acuerdo, grave claro, sí. que el jefe de gabinete con el jefe de la AFI, ahora ya no es más, Silvestre Sívori, más Jorge Antelo, que es alguien que designaron también en un rol de inteligencia, espíen a Karina Milei, a ministros y a funcionarios de este gobierno, me parece causa suficiente, si tienen realmente pruebas de esto, de ir a la justicia con esto. Claro. Por otro lado, efectivamente no es un invento de nadie, es lo que se deja trascender, lo que dicen incluso funcionarios de la mesa chica. Creo que a Milei no se lo han preguntado así abiertamente, pero es algo que circula y que algunos dicen que era
bueno, Feynman dijo esta palabra, a mí me la dijeron hoy a la mañana, que era un espionaje berreta, porque hablando con un funcionario le digo, ay, bueno, ahora que hablas más tranquilo por teléfono, no, yo no lo tenía tomado, un funcionario muy importante, yo no lo tenía tomado, era muy berreta, tenían carpetas hechas en Paint, supongo que me quiso hacer un chiste, pero lo que quisieron... O no. Bueno, pero No ya... sé. Sí, insisto con este punto, si hay espionaje se denuncia, si no es como una versión que o no lo tienen tan Sí. comprobado o hay un incumplimiento de deberes de funcionario muy claro ahí, más allá de que, digo, esto pasa y pasa. Pregunté con mucha maldad, porque yo anoche cuando veía que... Porque usted es mala. Sí, sí, es cierto. Es buena, buena. Mala, malísima, como le dijo Malísima. Mirta Calabró. Sí. A mí me llamaba la atención el tema de la jefatura de gabinete. ¿Por qué? Porque podía hacer 2 o 3 cosas distintas Javier Milei. Se inclinó, creo que por la más pragmática, aunque a usted la nata no le gusta el término, que es alguien que él conoce, alguien en que tiene muchísima confianza y que tiene diálogo con la política, que es Guillermo Francos. Él no tiene nada que ver con el personaje de Milei, es completamente lo opuesto, pero Milei con esa elección da cuenta que necesita a alguien que funcione en ese rol. ¿Tenía otra opción, Jessy? Bueno, la segunda opción que estuvo bajo análisis era convocar a alguien del PRO y así sellar un acuerdo que diera cuenta de una alianza más fuerte y de, bueno, sumar, hay mucho ruido con Mauricio Macri a estas horas, sobre todo por su enfrentamiento con Patricia Bullrich. Esa opción podía ser Cristian Ritondo, Diego Santilli, hay un montón de nombres, no un montón, hay una lista corta de nombres y eso se decidió que no. O sea, esa era la segunda opción. La tercera opción podía ser alguien del ámbito privado. Algunos me mencionaban Techint. O sea, la opción de recurrir a la figura de un gestor, porque en definitiva, y ahí es donde yo prendo una lucecita amarilla, el jefe de gabinete no es el ministro del Interior. El jefe de gabinete toma decisiones sobre la gestión diaria. Y este gobierno, como emprende tantos cambios, tiene mucho de gestión diaria. Entonces, a Francos le pasaron el Ministerio del Interior que lo eliminaron. Ayer decíamos, elimina la jefatura de gabinete, no puede. Bueno, terminó eliminando el Ministerio del Interior y le pasa todo el poder del Ministerio del Interior, que es la relación con las provincias, lo electoral, toda esa jefatura de gabinete y se queda a cargo de Lisandro Catalán, que es, ay, menos mal que no está Feynman, pues si no se enoja, era funcionario de Alberto. Y también tiene como una vinculación con el siolismo, estaba en el Ministerio de Justicia en la época de Alberto Fernández. Cuando yo hago esta referencia que tiene una procedencia ociolista o peronista, no los descalifico. Estoy simplemente dando cuenta del origen. Todo eso pasa... No, la pregunta que yo hice Sí. en el pase respecto del peronismo era sobre otro asunto. Sobre, a medida que el gobierno avanza, Milei se está rodeando de la casta. Cada vez más. Sí. ¿Me entendés? Eso quise decir, eso estoy diciendo. Sí, hay que ver cómo completa el resto. Está bien, pero digamos, un gobierno que sube hablando en contra de la casta, a medida que pasan los primeros meses, nombra a gente de la casta. Sí. Punto, digo esto, nada más. Hay otro tema que es que la crisis autogenerada, ¿no? Porque esta es toda de Milei contra Milei. O sea, digo, acá, esta crisis de pose, esta crisis de cambio de gabinete, no es una situación que, como en otros gobiernos, no sé, una corrida del dólar, una disparada O política. perdiste una elección, como una Alberto. elección perdida. Acá son todas crisis autogeneradas, de hacia adentro. O sea, es Milei desconfiando de Interna. unos y otros. Y no sé, por ahí viene Villarroel, o fue Villarroel la otra crisis, que ahora escuché que le dice bicho cruel a Villarroel, que piensa que le microfoneó, el que lo tiene microfoneado, lo dijo Majul esto, al aire. No lo escuché, yo lo del micrófono lo escuché de Rial. Real dijo Lo de eso, Bicha perdón, Cruel lo escuché de Majul. tenés Digo razón, porque... confundí. Real dijo que Milei cree que Villarroel lo tiene microfoneado. Y Majul dijo que Milei a Villarroel le dice bicho cruel. Cuando Majul habla es porque Milei le dijo, dale, sí, esto es así, decilo, no es de otra manera. Lo de Bicha Cruel, hace unos días, primero es un término de Twitter. Ah, mira. Sí, que le dicen así en Twitter. O sea, levantó Y Milei- Twitter, Majul.
No. Gonzalo. No, lo digo esto porque tiene mucho Milei del lenguaje de redes. Claro. Eso por un lado, no me cabe duda de que Milei piensa eso de Villarroel, Claro. de que le arma un gabinete en la sombra, de que está esperando que esté en la cuerda floja, que tiene una ambición personal y demás. Villarroel cree, es interesante lo que hace, porque ella dice, sí, hay fuego amigo, por estas horas lo está diciendo, pero dice, son los que rodean a Milei, con Javier está todo bien. Cosa Bueno, que eso siempre pasa, ¿no? Sí, pero no es que no sea noticia de que otra vez volvió la tensión entre... Claro. Que como que ella lo invade. Fíjense que hoy dijeron anoche que suspendían la reunión de gabinete. En la última, cuando Milei estuvo afuera, apareció Villarroel. No le gusta demasiado al presidente cuando ella como quiere invadirlo. Hoy dijeron que no se hacía, ahora está en este momento Francos, que está reuniéndose con los ministros y va a dar una conferencia de prensa a las 10:30 en un par de minutos nada más. Tu pregunta de la casta, volviendo al punto, es como diría el turco Asís, la línea aire y sol. Efectivamente lo asociaría específicamente con una mezcla de menemismo y de siolismo, que es lo que está tomando Milei para cubrir demasiados puestos que tienen que ver con lo político. El segundo ingreso, que todavía hay un casting de nombres, no sé si alguien quiere aportar para el ministerio de Federico Sturzenegger, que tiene que ver con la desregulación y la reforma. De estampita. Sí, de la estampita. Me gusta. Sí. Se lo voy a proponer al que está Proponga. haciendo el casting. ¿Qué? Hay ¿Prender nombres. una velita, algo? No, todo el mundo va a tener una estampita de... Ah, de Sturzenegger. Sturzenegger. Es el padre claro. del modelo, el padre de... Es Claro. el padre de... El padre todos- fundador. El padre de todos nosotros. Claro. Para ser mi padre no tiene edad, la nata. Y bueno. Bueno, pero eso es lo que se está tratando de definir. Hay una cuestión muy básica que hasta que no venga Milei tampoco va a poder tomar la jura. Estamos hablando de jefe de gabinete, todavía no hubo jura ni demás. O sea, más allá de que salgan las resoluciones por boletín oficial. Gran tema, ¿quién va a la AFI? Silvestre Sívori era un administrativista que tuvo un cargo de segunda línea en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires del PRO, que llega a la campaña de Javier Milei de la mano de Nicolás Pose para formar parte de los equipos técnicos. Empieza a tener algún tipo de vinculación con los temas de seguridad, inteligencia y demás, de la mano de Pose, viajan a Estados Unidos, tienen reuniones que tienen que ver con el tema, y cuando había que armar el gabinete, dicen a quién ponemos el AFI, y se lo llevan a Sívori, alguien de Pose. Hubo un momento que yo no sé si porque quizás Sívori preveía que algo estaba mal con el jefe de gabinete, que como que se empieza a despegar, ¿no? Y a dejar trascender, no, bueno, él está ahí, es cierto, llegó de la mano de Pose. De hecho, Clarín en su momento puso en una nota que era el sobrino de Pose. A mí me llamaron para decirme, no es sobrino de Pose, no tiene nada que ver. Digo, como que se empezó. Lo negó, lo negó, pero en medio la AFI siguió intervenida. La intervino el gobierno de Alberto Fernández y siguió en adelante. Hay que ver qué deciden hacer ahora. Pero en medio de estas versiones de espionaje interno, a quien lo pone en el ojo de la tormenta, él presentó, cuando vio lo de Pose, presentó rápidamente la renuncia, pero hay que ver qué pasa con todos los que había designado internamente. Estamos hablando de un lugar súper sensible, de alguien que llegó y estuvo 5 o 6 meses y que ahora tiene que hacer la transición. Digo, no es un tema para nada menor, y el hecho de que todavía no digan quién es el reemplazo también da cuenta de que hay cierta incertidumbre y cierto como falta de respuesta sobre este tema. Acá, por eso yo decía que era mala. Yo pregunté, ¿por qué no se la dan a Mauricio Lafi? Justo. No. Eso, Calabró, eso me respondió justo. Así que, Claro. Bueno, si no, arriba puede ser, ¿no? La vi en sí, Twitter. Magdalena. Arribas y Magdalena, La vi en sí, Twitter, sí. Así que siguen No los... saben a quién carajo poner. No, a mí me dicen nombramiento que de no está el Catalán, nombre el todavía. nombramiento de Catalán Sí. es y ese rol de Secretaría de Interior, Sí. ¿es permanente o es una transición hasta buscar un ministro del Interior? Nada es permanente. Todo no, pero fluido. después de Porque esto, había ¿para alguna qué nombrarían palabra- a un ¿Para qué? Claro. ¿No es medio desprolijo derogar el Ministerio del Interior y volver a crear un Ministerio del Interior en una cuestión de 3, 4 meses, 5 meses? Sí, pero Bueno, ahora no me lo la acuerdo. prolijidad no ha sido un fuerte de este gobierno tampoco. Sí, pero ¿por Porque qué vos lo no eliminó? sacás una persona, si sacás un tipo de la AFI,
Sí. que es una cosa importante tener, lo sacás cuando tenés al otro, salvo que estés muy enojado. Claro, renunció. Claro, ¿entendés? Se fue. Pero fue. Bueno, le aceptaron la renuncia. Claro. Podría Sí. haberse, la verdad es que podría haber seguido. Normalmente hay puestos que vos tenés que tenerlos siempre cubiertos. Sí, sí. Sí, Ministerio del Interior, la verdad es que también me quedé pensando, el En Ministerio del Interior en una de las siempre comunicaciones, existió, sí. siempre existió. Ahora, Ministerio del Interior tuvo ministerios muy poderosos, como cuando estaba Aníbal, que tenía la seguridad, Rolo Claro. seguro se acuerda, Sí, que claro. ahí era otro poder de fuego. Tenía como una suma de poder. Sí, después quedó como el que tiene la relación con las provincias, que la verdad es que es algo que podría hacer cualquier otro ministerio, la relación con las... Me van a putear todas las provincias, pero Sí. podría efectuarse de otra manera. Cuando estaba Randazzo lo había hecho crecer por el tema del DNI, porque se inventan cuestiones de gestión Claro. como para darle Tiene cierto... visibilidad y bueno, capacidad sí, de hacer política. y capacidad de hacer política y gestión. Si lo mirás bien, también Sí, sí, gestión. El tema es que Milei lo borra de un plumazo. Yo no sé si está mal que lo borre de un plumazo ese ministerio, si quedaba desdibujado. Me en dio la este sensación contexto. de que en alguno no de vi los gobernadores hablando todavía. No, que alguno de los comunicados hablaba de una situación medio temporal, pero después el comunicado final. No. Sí, hablaba de transición. Yo por Transición. eso también consulté y me dijeron, no, es un gran reconocimiento a Francos. Claro. Que lo dejen a Catalán, que viene con él, de la línea aire-sol, digamos, básicamente es de ahí de donde viene, y como secretario de provincias. Pero arrastra, yo anoche pregunté, hay que ver cómo termina el organigrama, pero arrastra lo electoral, arrastra todo lo otro que tiene importante el Ministerio del Interior con las mismas autoridades. ¿Qué me dijeron hoy a la mañana? Sigue la purga. Alguien muy cercano a Milei piensa que debe seguir en todas las empresas públicas, que también es un tema, cambiar a los CEOs o a los directores y demás de empresas públicas en el medio de haber iniciado algo, les guste o no les guste, es un cambio. En la AFI, Antelo me dan como prácticamente ido de ese cargo, Cunio Libarona. Ministro Epa, de Justicia. Ahora que quiere sacar a cara. Que ¿Se es un- acordó de acá? Es un negocio. Sí. Bien. Increíble. No estarían muy conformes ¿En serio? con la performance de Mariano Cunio Libarona como ministro de Justicia. Ahora que viene el hijo. ¿Cómo? Ahora que viene Ariel. Ahora. No, hay una mirada de que el ministro se la pasa viajando por las provincias y que su única gestión es impulsar el código acusatorio, que es que de a poco, escaloradamente, las provincias adopten ese sistema. Rolo habló mucho del tema, que Sí. no es para relativizar y decir que no es importante, pero lo que dice el gobierno es lo único que hace. Y además, Jessy, el código fue sancionado durante el gobierno de Macri. Y lo que Sí. está haciendo es la implementación de Claro. algo que se pensó en otra gestión. O sea, no es un avance lo que está haciendo. Y aparte, el gran tema del código acusatorio es dotar a las provincias de recursos, de poner fiscales. Ir y Sí. decir ahora somos acusatorios sin tener fiscales es lo mismo que nada. Me parece también igual que el problema estuvo con los registros automotores, ¿no? Que Sí. Sí. aumentó- Ahí hubo una tensión. metió un tarifazo cuando estaban hablando de desactivarlos. Sí, y es un tema sobre el que nunca se pudo realmente avanzar y hubo idas y vueltas, y con esto le cierro. Es probable que los cambios ocurran cuando Milei esté nuevamente de su viaje. En este momento está en San Francisco, tiene varias reuniones y está volviendo más cerca del viernes a la Argentina. Cuesta creer que se anuncien cambios con él en el exterior. Todo puede pasar. Anoche, cuando se estaba yendo de Ezeiza, liberaron al aeropuerto, liberaron los comunicados para anunciar los cambios. Estaba todavía con un pie en Argentina, pero todo indica que para el resto podrían llegar a esperar a su regreso. Bien, cambio de tema. Las prepagas van a devolver en 12 cuotas lo que cobraron por encima de la inflación. Esto va a ser con los intereses que paga hoy el plazo fijo del Banco Nación. Lo empezaron a restituir a partir de julio y ese mismo mes se volverían a liberar los precios de las cuotas. O sea, devuelven y liberan. Ujú. Hugo Magonza es presidente de la Unión Argentina
de Salud. ¿Qué tal, Hugo? Jorge Lanata soy. Buen día. No está. Bueno. Decime. Bueno, una novela eterna que terminó a la 1:30 de la mañana, aunque alrededor de las 8 de la noche el gobierno comunicó que había un acta firmada en la audiencia que se llevaba adelante en el juzgado del juez Stinco. Lo que pasó ahí fue que arrancaron a las 10 de la mañana y terminaron a la 1:30 de la mañana, Bueno, con un acuerdo que me parece que veremos qué nos dice Magonza, pero que dejó mucha tensión con el sector de las prepagas, un poco parecido a lo que le pasó al gobierno con las generadoras eléctricas. Acordate que Caputo les cerró la deuda que tenían de 2 meses de diciembre y enero con un bono al 2038. Terminaron Sí. todas aceptando, pero con mucha tensión ahí, con mucha rispidez entre las empresas y el gobierno. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que acordaron? Que van a devolverle la plata a todos los clientes de las prepagas que les cobraron de más, según la regla del gobierno, en 12 cuotas. Y esas 12 cuotas se van a actualizar por la tasa pasiva del Banco Nación. Ojo que eso quiere decir que esa devolución se va a licuar bastante. ¿En dónde estuvo la tensión central? En que el gobierno no aceptó, no le reconoció a las prepagas el aumento de la inflación de octubre y noviembre. Digamos, solo aceptó que se haga el ajuste en función de la inflación de diciembre, enero, febrero y marzo. Digamos, la inflación del gobierno de Milei, lo que quedó atrás, y eso eran unos 20 puntos de diferencia. Lo que querían devolver las prepagas es distinto, porque todas habían aumentado distinto, pero en términos generales es más o menos media cuota de un mes de tu obra, de tu prepaga. La mitad de eso te la querían devolver en 12 meses. ¿Qué es lo que le pidió el gobierno? Y terminó quedándose con eso en la negociación, que sea el 70%, entre el 68 y el 73-74%, depende de la empresa de medicina prepaga que tenés, para que es lo que te van a devolver. Entonces, el 70% de tu cuota, de lo que es hoy tu cuota de la prepaga, te lo van a devolver en los próximos 12 meses. ¿Qué es lo que pasa en el medio? También con ese acuerdo se permite que a partir de julio vuelva se saque la regla de que tenían que aumentar por inflación hacia adelante. Sí, discúlpame, Sí. te quiero preguntar algo, una pregunta como si fuera de usuario de prepaga. Sí. En octubre, porque me confundía, ¿en octubre tiene que vuelve a estar liberado la cuota de la prepaga? ¿Volvemos a garpar sin condicionantes ni nada? La liberación es a partir de julio. A partir de julio... porque había leído octubre. Y porque hubo 20 versiones distintas a lo largo. Porque fue un día muy confuso para la gente que está esperando ver cuánto tiene que pagar o cuánto le van a devolver. Y porque yo creo que en algún momento de esas negociaciones, yo hablé con gente que estaba dentro de esa audiencia y la verdad que se escuchaban atrás los gritos. No, es que los títulos eran desconcertantes de los periodistas que siguen el tema. A la tarde decían 24% en 12 cuotas, ¿te acordás, Ceci? Claro, y lo decían los mismos voceros de las cámaras empresariales. Y porque en algún momento me parece que cada uno que creía que su posición iba ganando lugar, anunciaba o dejaba trascender un acuerdo. Lo que pasa es que en un momento lo hizo el propio gobierno cuando el acta no estaba firmada, ¿no? ¿A qué hora me decís que empezó la reunión? A las 10 de la mañana, ¿Y terminó? 1:30. Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? La Nata le habla. Buen día. Hola, Jorge, qué gusto hablar con ustedes y con toda la mesa y su audiencia también. También para nosotros. Bueno, fue por lo menos extensa, ¿no? Y un poco conflictiva la reunión. Sí, fue muy extensa. Pensar que empezó a las 10 de la mañana
y terminó sobre el filo de la 1:30, como bien dijeron ustedes. Por momentos pensábamos que estábamos más cerca de algún tipo de acuerdo y bueno, eso después fue postergándose hasta poder encontrar una solución que como para todas estas cosas nunca es la que uno entiende más conveniente, pero bueno, es un acuerdo y un acuerdo transaccional, digamos, es una manera de salir de un estadio complejo, judicial, y hacerlo a través de un acuerdo, que es mucho mejor que un juicio. A partir de julio quedaría liberado entonces la tarifa de la obra social. Sí, con las recomendaciones que tiene la propia ley, que es teniendo en cuenta la evolución de la estructura de precios dentro de la estructura de costos de cada una de las empresas y de los grupos que tiene afiliados, porque todas las empresas no tienen el mismo comportamiento en sus gastos, son gastos en salud, son todos distintos, ¿no? Varían si son la composición de gente más joven, con más carga de enfermedad, eso va variando, o sea que cada una de las entidades, como debería haber sido siempre, a través de la ley, esta mal llamada de regulación que fue del 1 de enero del 2012, las entidades deberían haber ajustado desde ese momento hasta ahora en virtud del aumento de los costos de cada una de ellas y en particular de cada una de sus carteras, que no todas se comportan igual. Pero bueno, el gobierno decidió otra cosa, los gobiernos decidieron otra cosa, que es fijar un aumento arbitrario para todo el sector. Ese aumento arbitrario para todo el sector, bueno, generó lo que generó en diciembre. Cecilia. ¿Qué tal, Hugo? Cecilia Bufflet lo saluda. Le pregunto, porque tenemos dudas sobre toda la información que corrió ayer a lo largo del día. Se devuelven 12 cuotas, se ajusta por el interés del Banco Nación. A partir de julio los precios vuelven a ser libres. ¿Para todas las prepagas o esas 7 empresas que estaban denunciadas por cartelización en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tienen que seguir ajustando por inflación como les ordena el dictamen de la Secretaría de Comercio? No, aquí participo tanto la Secretaría de Comercio como la Superintendencia. En este acuerdo está refrendado para por ambos organismos oficiales. O sea que las 40 y pico de empresas que estábamos ayer, entidades, muchas sin fines de lucro como la nuestra, han ratificado este acuerdo y en la medida que este acuerdo se homologue, vamos a todos a tener que cumplir lo que hemos acordado, que es mucho, para algunos es mucho más lejos de lo que teníamos como expectativa, porque nosotros siempre planteamos de que en realidad esos aumentos eran correctos, más que correctos diría yo, y que en realidad compararlo con índice de costo de vida es una comparación arbitraria, ¿no? Podemos compararlo contra eso, podemos haberlo comparado contra costo de salud, podríamos haber comparado contra la verdadera estructura de costos de cada una de las entidades. Pero bueno, esto es un acuerdo no se gana siempre, ¿no? Ahora, por lo que dice usted, la firma de la Secretaría de Comercio implica que se suspende la denuncia por cartelización que hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, acá hay un punto que puede ser muy a favor de que esta situación se resuelva, porque al estar presentes y al acordar un modelo en el cual salimos todos de la misma manera, con un ajuste que tiene que ver con un acuerdo, y que esto la Secretaría de Defensa de la Competencia está en el marco de la Secretaría de Comercio, entendemos que esto va a tener un correlato, pero son caminos distintos. Uno es el judicial y otro es la vía administrativa, ¿no? Gonzalo. Sí, Magonza, una pregunta también, pensando en qué ganan y qué pierden los afiliados con este acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Porque entiendo la posición de las empresas, pero me parece que es importante remarcar qué es lo que ganan y lo que pierden los afiliados. Y hay algo en el acuerdo que detecté, que es que muchos de los que dígame si es así o no, que es que muchos de los que se cayeron en estos meses por no poder pagar por los aumentos,
tienen que volver a ser admitidos por las prepagas como una especie de volver a empezar y bueno, y ver cada situación. ¿Esto es así? Sí, es así, forma parte del acuerdo que aquellos que quieran volver bajo las nuevas condiciones pueden volver sin restricciones. La verdad es que nosotros lo que más queremos es que la gente pueda volver, está claro, pero también lo que queremos es que el sistema se mantenga en equilibrio, y una de las cosas que más nos preocupa es un tema que no lo hemos planteado desde hace muchos años, y yo creo que con ustedes he tenido alguna charla, es que el sistema se ha ido encareciendo de una manera tan importante que hay que buscar una forma de encontrar algún modelo de complementación entre servicios públicos, privados y de la seguridad social, y la otra es de un coto o un límite al gasto, que muchas veces es un gasto que, por ser un modelo tan anárquico como es el nuestro, se podría evitar sin perder calidad. Nosotros queremos que más gente pueda acceder y que además la cuota baje, porque si no, con una espiral como la que tenemos de incremento de costos en el sistema sanitario, que no va a ser posible mantener, aún con modelos liberados de cuota, porque si a uno nos liberan la cuota, pero la gente no la puede pagar, ¿de qué nos sirve eso? ¿Cuánta gente se había dado de baja? Nosotros el número que teníamos era aproximadamente un 2%, entre un 2 y un 3% entre todas las entidades. Pero hay que entender una cosa, que también hubo mucho cambio de plan, ¿no? A planes que nosotros hemos ido ofreciendo, más accesibles. Y la regla va a servir para... Perdón, Magonza, ¿la regla funciona igual para el cambio de plan? ¿Alguien que se pasó a un plan más bajo puede pedir volver al anterior con estas condiciones? Sí, Cecilia, no. La idea es resetear con este acuerdo para que la gente que en un momento tome una decisión, si esta situación le resulta conveniente, vuelva a la situación en la que estaba antes, sin restricciones. Marina. Magonza, ¿cómo le va? Marina Calabro lo saluda. Lo llevo al tema del interés, porque por lo que sabemos, los intereses que se van a tomar para el ajuste de la devolución son los intereses del plazo fijo del Nación. Y recién estuve consultando y están por debajo del 40%. Son realmente 30. Claro, 35, creo, arañando. Entonces, bueno, la verdad que yo entiendo que es el acuerdo al que llegaron y fue el acuerdo posible, pero hay un deshilachamiento en la devolución que es ostensible, porque todo lo que pagamos de más en enero, febrero, marzo, abril y algunos mayo, porque ya está facturado, bueno, termina diluido con un ajuste del 40 anual, cuando la inflación, bueno, vaya a saber dónde queda, pero arriba del 150 seguro. Marina, la realidad es que, esto es un acuerdo, ¿no? Y en ese acuerdo nadie queda totalmente a salvo o defiende al 100% su posición. Nosotros entendemos que los valores cobrados eran correctos. De hecho, están todos los montos del 95% de las entidades, por no decir el 100%, percibidos, han sido redistribuidos a los prestadores, a los proveedores de insumos y a los médicos y enfermeras. Hoy, de hecho, ustedes no sé si están al tanto, pero hoy el sistema de salud está en el medio de una protesta con paros progresivos por turnos, y vamos a una situación de conflicto absolutamente indeseado con el gremio si no podemos encontrar una manera de financiar el sistema de salud. El sistema de salud está desfinanciado a lo largo de más de 12 años por, yo diría, le puedo extender a 26, por muy malas políticas de Estado, donde nunca se lo protegió, donde este sistema que nosotros tenemos, que yo creo que es el mejor del mundo para el que accede, con esa aclaración, porque tiene una cantidad ilimitada de servicios, prácticamente sin límite, con una calidad profesional, en algunos casos, tan buena o superior que en muchos lugares del mundo. De hecho, muchos profesionales en este último tiempo han migrado porque son demandados en todos lados, y que tiene acceso más que cercano,
comparado con cualquier modelo del mundo, ¿eh? Modelos muy capitalistas como el modelo americano o centrado en las políticas de Estado como los modelos europeos, donde tienen demoras muy largas, mucho más largas que la nuestra. Pero este sistema necesita una rectoría, necesita un modelo de control para contener los gastos que son obviamente innecesarios y ponerle a los gastos necesarios en salud el límite o el aporte del Estado, porque acá no nos podemos olvidar que los 47 millones de argentinos tienen por la Constitución Nacional derecho a la salud. Si tuvieran la gente percibiera que la salud la tiene garantizada o por el Estado o por la cobertura de su seguridad social, que también tiene sus problemas, es muy probable que no vieran con tanta preocupación el valor de la medicina prepaga y eventualmente pudieran complementar esos servicios para hacerla más accesible. Cuanto más gente pueda acceder es mejor, pero un modelo tan virtuoso, si no es sostenible, no sirve, porque en el tiempo lo van a ver en el deterioro de los servicios o Sí, problemas realmente mucho ya más se ve. graves. Eso lo Ya hemos se visto ve. en el último tiempo. Magonza, ahora, en este proceso, ¿está resuelto también qué pasa con los prestadores? ¿Qué pasa con las clínicas, con los médicos y demás? Hasta acá había habido una recomposición, para algunos mejor, para otros peor, pero cuando se anunció el congelamiento o el nuevo tope para los aumentos, hubo algunas clínicas que anunciaron que dejaban de prestar servicio con la medicina prepaga. ¿Se resolvió ese conflicto y cómo sigue hacia adelante? No se resolvió porque esta audiencia era para resolver un tema puntual, que era el tema que vinculaba a la medida cautelar con el ajuste de los valores de las cuotas. Yo creo que esta situación, si bien nos da ahora un horizonte distinto, porque, a ver, uno de los mayores problemas que tiene trabajar en la actividad nuestra es la imprevisibilidad. No sabemos lo que va a pasar mañana. La inversión, todo lo que tiene que ver con la reposición de equipos, bueno, incluso el gasto más común, que es el ordinario, como ser el pagar el día a día los salarios y los honorarios de los profesionales, se ve comprometido cuando uno tiene una situación como esta. Nosotros, a partir del 1 de enero, progresivamente, con una manera, yo diría, más que responsable por parte del sector, después podemos discutir si quieren, estábamos recomponiendo progresivamente y nos iba a llevar entre más de un año recomponer el valor de la cuota que tendría que haber tenido el 31 de diciembre, que estaba retrasada un 150% contra medicamentos y contra costo de salud. O sea, el 31 de diciembre nos agarró entre 150 contra costo de vida y contra costo de salud, y 80% costo de salud y medicamentos, y 80% contra costo de vida. Entonces, a ver, habíamos hecho un proceso de ir haciendo ajustes progresivos. Recuerden que en diciembre se estimaba que la inflación iba a estar arriba del 30 y el ajuste fue en enero del 40. Nosotros venimos como mínimo un mes atrás, si no decir 2 meses atrás. Entonces, la diferencia era... Sí, lo que pasa, Magonza, es que en diciembre después la inflación en diciembre fue del 25 y el aumento en febrero fue de más del 20 y en marzo también fue más alto que en... Sí. No recuerdo, en enero el 40, pero sí. A ver... Quiero decir que todos los meses fue bastante por encima de la inflación el aumento. Entiendo que es con el diario del lunes, porque probablemente esa estructura de costos se pensó con un dólar de 2.000 pesos o de 1.500 pesos que después terminó en otro lugar, pero con el diario del lunes... ¿fue un poco abrupto el proceso de recomposición de las cuotas que hubo en los primeros meses del año? Yo creo que fue lo mejor que podíamos hacer. Hay que recordar que nosotros teníamos una paritaria firmada, que varios tramos de la paritaria caían entre los meses de los primeros meses del año, o sea, enero, febrero y marzo. Y además de eso, en diciembre se caían algunos subsidios que ayudaron a llegar a diciembre. Entonces,
la combinación de caída de subsidios, incremento de salarios, era una combinación muy importante en términos de lo que es la estructura de costo de una institución. Yo tengo el dato hecho por si les sirve. Los primeros 4 meses del año, la diferencia entre costo de la cuota promedio del sector y el costo de vida fue 24 puntos, y estamos hablando que arrancamos con un diciembre con un retraso de 100 y pico. O sea, por eso digo yo que nunca íbamos a llegar a menos a recuperar el punto de equilibrio de la cuota, nunca al recuperar los fondos perdidos, sino el punto de equilibrio de la cuota hasta pasado un año. O sea, para mí me parece que también hay que pensar que en diciembre todos los precios de la economía se dispararon. Y no les quiero contar lo que pasó con los productos medicinales. Nosotros llegamos a diciembre con el suero que había aumentado del 700%, y el medicamento más usado, que es el pembrolizumab para los pacientes oncológicos, uno de los más frecuentemente usados, había aumentado el 407%, mientras nosotros habíamos recibido el 136% de aumento en promedio. Entonces, a ver, me parece que este problema, hoy salimos de una coyuntura complicada, con un acuerdo incómodo para todos, nadie se siente que salió ganando, pero la realidad es que nos tenemos que poner a pensar en el mejor sistema de salud para todos los argentinos, donde todos tengan la posibilidad de acceder a una medicina de calidad y que además puedan pagarla. Eso es, a ver, puedan complementar y puedan pagar la parte que quieran pagar. O sea, porque también eso es un poco el punto de la cuestión. Hugo, gracias por la comunicación. Hugo Magón, quien hablaba, presidente de la Unión Argentina de Salud. Son las 11 de la mañana. A ver, la justicia investiga maniobras del Partido Obrero con plata de planes sociales, facturas truchas y aportes sospechosos. El juez Sebastián Casanelo cree que parte del dinero del Estado que recibía el Partido Obrero se desviaba para que regresara al propio PO gracias a una imprenta llamada Rumbos SRL. Beliboni tiene que declarar por defraudación al Estado. Bruno Diácono es periodista de TN y Canal 13, colaborador de Periodismo para Todos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos ahí? Bien, contanos qué es lo que están investigando. Bueno, a ver, Jorge, ya, hasta ahora la justicia, en el marco de la causa de extorsiones, justamente lo que venía investigando eran amenazas, aprietes de dirigentes piqueteros a beneficiarios de planes sociales, para que le dieran un porcentaje de lo que cobraban del potencial trabajo, para revender los bolsones de comida, etcétera, etcétera. Pero a partir de ayer, el juez Casanelo lo que dice es, acá hay que darle un giro a la causa porque también hay defraudación al Estado. Bueno, ¿cómo se produce esta maniobra? Ustedes recuerden que la gestión de Alberto Fernández, en el marco del trabajo, las famosas unidades de gestión, que eran como los intermediarios entre los beneficiarios de planes sociales y el Estado. Las unidades de gestión, que en gran mayoría eran organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, lo que hacían era asignar las tareas a los beneficiarios sociales, comprar las herramientas, los equipos de trabajo, la vestimenta para que ellos puedan realizar esa tarea, justamente esa contraprestación laboral a cambio de los 78.000 pesos que cobraban en ese momento, y para comprar esos elementos recibían millones de pesos del Estado Nacional. Bueno, el juez Casanelo cree que el Polo Obrero desvió a través de 2 empresas que le hacían facturas truchas buena parte de esta plata que recibía en el marco de potenciar trabajo para de alguna manera autofinanciarse. ¿Por qué yo digo autofinanciarse? Bueno, estas 2 empresas que están en la mira de la justicia, una de ellas, vos lo decías muy bien, Jorge, es Impresiones Rubros SRL, que es una imprenta, y la otra empresa se llama Coxtex Sociedad Anónima. Las 2 empresas, en el marco de la causa y por la información que están recabando los investigadores, están complicadísimas. Déjame ir contándote de a poco de qué se trata cada una de las historias. Sí, claro. A ver, la primera, Rubros, la imprenta,
lo que la justicia detectó es que además de hacer facturas truchas, es aportante del propio polo obrero. Entonces, para que esto se entienda claramente, ¿cómo era el mecanismo? El polo obrero, como unidad de gestión, recibía plata del Estado Nacional. Esa plata la tenía que destinar, por ejemplo, a comprar martillos, tuercas, elementos de trabajo para los beneficiarios del potenciar trabajo. Hacía facturas truchas con esta imprenta por un servicio o elemento que en realidad no existía, le daba la plata del Estado y después esta empresa se lo devolvía como un aporte. O sea, ese es el circuito que se está investigando. Es como una especie de autofinanciación, pero todo con la plata del Estado Nacional. Y como si esto pareciera poco, lo que descubre Casanelo es que la otra empresa, repito, Coxtex Sociedad Anónima, está en la AFIP dentro de un listado de empresas que se dedican justamente a hacer facturas truchas para simular gastos inexistentes. Es una información que recibió el propio Casanelo al consultarle a la AFIP por esta empresa que, repito, se dedica básicamente a hacer facturas truchas. Bueno, el polo obrero de alguna manera la contrataba para simular gastos. Esta empresa hacía facturas truchas, que de hecho muchas de estas facturas fueron encontradas en los allanamientos que se realizaron en estas dos empresas y también en los allanamientos que se realizaron en los primeros días de mayo en distintos domicilios del polo obrero. Por lo tanto, digamos, la justicia tiene elementos contundentes para creer que entre un 20 y un 25% de la plata que recibía el polo obrero en el marco del potenciar trabajo se desviaba a estas dos empresas. El destino final del dinero por ahora es un misterio, ¿no? Bruno, ¿hay algún vínculo de la dirigencia del polo obrero con alguna de las dos empresas? Y en todo caso, ¿de Beliboni? Mira, hay ahí un dato que es llamativo. En la empresa Rubros, en la imprenta, esta empresa fue fundada en el año 2017. Uno de sus fundadores es Roberto Adrián Albornoz, dirigente del polo obrero. De hecho, Roberto Adrián Albornoz tiene que presentarse a declarar en el marco de esta causa, fue llamado a indagatoria. Ese es un punto de conexión clarísimo, porque el juez, además, el juez y el fiscal, ¿no? Policita, lo que ven es que no solamente se simulaban gastos, no solamente esta empresa después aportaba al polo obrero, sino que uno de sus fundadores, uno de los creadores de Rubros, es dirigente del polo obrero, y por eso justamente la justicia lo llama indagatoria. Él se tiene que presentar, si no me equivoco, el 15 de junio ante la justicia, tiene que ir a Comodoro Pi. Esa es una conexión clarísima. Respecto de Coxtex, lo que me decían es, mantenemos la información de manera muy reservada porque tenemos que hacer distintos procedimientos para ver quiénes son las personas que la fundaron y que actualmente cumplen funciones. Pero sí se detectó que Albornoz fue el fundador de una de estas empresas que le hacían los aportes al polo obrero. Jessica. ¿Qué tal, Bruno? Jessica Bossi soy. Te quiero preguntar por la dimensión económica del asunto. Por un lado, si hay un monto respecto de las facturas truchas que se encontraron, si hay a priori algún monto sobre eso. Y el otro monto que te quiero preguntar es el de los convenios del Estado Nacional con el polo obrero, porque entra Beliboni porque él es el que firma esos convenios, si no su nombre no estaba en esta investigación. Entonces, el monto de las facturas truchas y el monto de los convenios, ¿tenés idea o sabe la justicia de cuánto es? Sí, mira, vos recién dabas un dato clave porque hay que entender por qué la justicia cita indagatoria a Beliboni. En estos distintos convenios que firmaba el polo obrero con el Ministerio de Desarrollo Social para hacer cursos o, como decía, para comprar elementos de trabajo, eran convenios millonarios. Se están analizando convenios y quien firmaba esos convenios es Beliboni. Por eso justamente la justicia lo llama indagatoria. Estos convenios que están siendo analizados en este momento corresponden al año 2020 y 2021. En algunos casos son convenios chicos por 500.000 pesos o 1 millón, o en otros casos son convenios más grandes por 2, 3 o 4 millones de pesos para la compra de herramientas de distintos elementos de trabajo. Y ahora bien, lo que cree la justicia es que entre un 20 y un 25%, digamos, de lo que recibió el polo obrero en el marco de estos convenios es lo que se desviaba a estas dos empresas. Se habla de una cifra estimada
pero que todavía, digamos, se tiene que trabajar sobre ese número, se tiene que terminar de afinar, por así decirlo, de que entre 2020 y 2021 se habrían desviado unos 150 millones de pesos a estas dos empresas que hacían facturas truchas. El dinero, por supuesto, digamos, el destino final del dinero todavía no está claro. Una parte se cree que volvió a través de los aportes que hacía Rubros, pero la plata que se enviaba a Costex a través de las facturas truchas todavía no está clara dónde está. Levinas. Sí, ¿qué tal? Hoy escuchaba a Mercedes Ninzi con una información que me llamó la atención, que estuvo en las dos direcciones que figuraban de estas empresas y en las dos nada. En un caso, en un edificio alto, donde el portero, que está hace más de 12 años, dice que nunca esa empresa estuvo ahí, nunca tuvo que recibir una carta, y otro en la calle Palestina, una casa de alto, donde vivía el hijo de Marcelo Ramal, y tampoco había nadie. Habló con Marcelo Ramal, y Marcelo Ramal, que fue un gran dirigente del PO, decía que hace 5 años estaba desvinculado, pero la dirección inicial de esa empresa era en la casa donde vive el hijo de Marcelo Ramal. ¿Sabías algo de eso? Eso dijo Mercedes Ninzi hoy. Mira, yo lo que sé, el dato concreto que les puedo aportar es que uno de los investigadores lo que me dijo es, cuando llegamos al domicilio de Rubros nos encontramos con un PH en donde, digamos, todo indicaría que nunca funcionó ahí una imprenta. O si funcionaba en imprenta... Ese debe ser de la calle Palestina, porque esto es un edificio, claro. Claro, a ver, digamos, lo que yo tengo entendido es que ellos se encontraron con una especie de PH en donde no parecería ser que allí trabajaba una imprenta. De hecho, me aportaron unos datos sobre lo que encontraron. Hay dos cuestiones llamativas. Todas las facturas que encontraron de estas dos empresas siempre son con números redondos, algo que le llama la atención a los investigadores, o sea, 500.000 pesos, 1 millón, 2 millones. Cuando uno hace una factura y le suma el IVA, difícilmente siempre te queden números redondos. Por lo general suelen quedar números impares. Y después, por otro lado, me decían, encontramos en una de estas empresas, encontramos una caja. Dentro de esa caja estaban las facturas truchas, pero por encima de la caja estaba la frase "por las dudas", ¿no? Como si las necesitaran para en algún momento tener que dibujar algún gasto. Esos fueron dos de los datos, digamos, llamativos. Claro, por las dudas decía arriba de esta caja. De alguna manera lo que me decía uno de los investigadores es como si tuviesen que usarla en algún momento para dibujar algún gasto, ¿no? Sí, se hacen para las postdatadas. Como si tuviesen ahí para eso. Claro. Bruno, Cecilia Bufflet te saluda. Ayer trascendió alguna información también que hablaba de facturas personales, no sé si como monotributistas o como autónomos, de algunas personas de algunas personas vinculadas personalmente, siendo redundante, con dirigentes del Polo Obrero. ¿Viste algo de información en ese sentido en la causa? Mira, pregunté en ese sentido. Lo que me decían es, de manera preliminar, creemos, es una hipótesis, todavía no está confirmado, que tal vez buena parte de la plata que se desviaba a través de estas empresas se pudo haber utilizado para el financiamiento personal de campañas de algunos dirigentes del Partido Obrero, porque recordemos que además de las maniobras de extorsión, de sacarles un porcentaje del potenciar trabajo, de revender los bolsones de comida, de cobrarles hasta 10.000 pesos a aquellos que no fuesen a las marchas o de impedirle ir a buscar los bolsones de comida, la justicia está avanzando con una especie de cuarta línea de extorsión, que es que además tenían que algunas de estas personas, algunos de estos beneficiarios, involucrarse en las elecciones de los partidos y votar por determinados candidatos, o sea, los obligaban a votar por determinados candidatos. Es de manera preliminar una hipótesis que se está barajando, que es que parte de esta plata también se haya destinado a campañas personales de algunos dirigentes, pero es algo que todavía se está investigando, sobre lo que se está trabajando. Rolo. Bruno, ¿cómo andás? Te quería preguntar por la continuidad de esta maniobra. O sea, está claro que Casanello está investigando un momento histórico en cuanto a los fondos y el recorrido que hicieron, pero ¿hasta cuándo se le siguieron entregando fondos de este tipo al Polo Obrero? ¿Llega hasta la actualidad esa erogación de dinero? ¿Cuándo se habría cortado? Mirá, según lo que tengo entendido, Ministerio de Desarrollo Social le entregó a la Asociación Civil Polo Obrero plata en el marco de su calidad comunidad de gestión durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández, o sea, 2020, 2021, 2022 y 2023.
porque, digo, justamente estos convenios lo que tenían como objetivo final es asistir, garantizar que los beneficiarios del potenciar trabajo puedan cumplir con su tarea, ya sea a través de la terminalidad educativa o que puedan realizar la tarea que les fue asignada, comprar los materiales para que puedan trabajar en un taller textil o los elementos de limpieza para aquellos que realizaban tareas de limpieza. Bueno, eso se garantizó, ese financiamiento se garantizó durante los 4 años de la gestión de Alberto Fernández. Esto era lo que más se prometía, que era la reconversión de los beneficiarios de planes en empleados. Esto es lo que vendían, sí, que en estaban trabajo trabajando. formal, pero que eso, Rolo, fue un fracaso rotundo, porque de hecho yo mismo el año pasado hice varios pedidos de acceso a la información pública a lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, y si no recuerdo mal, cerca del 1 o 2% de los beneficiarios totales, que recuerden eran casi 1.300.000, habían logrado pasar de los planes al trabajo formal. Cerca del 1 o 2%, no más que eso. O sea, el objetivo del plan no funcionó en ese sentido. Si era lograr que finalmente esta gente pase al empleo privado, eso no se logró. Gracias, Bruno, por la comunicación. Bruno Diácono, quien hablaba, periodista de TN y Canal 13, colabora con PPT. Son las 11:26. Bueno, la semana pasada hablamos un poco de las herramientas financieras de las pymes y las empresas. Y para mí es un poco pasar de algo que hablamos siempre, que es de la organización financiera de las personas, y pensar que eso hay que trasladarlo también como emprendedor o como pyme o como negocio. Es un poco obvio para todo el que tiene un negocio grande, estructurado, armado y hace tiempo, pero aparece en el camino y aparece con los problemas cuando alguien arranca con una actividad. Un poco pensando en que la recuperación económica, que en B corta parece poco probable que llegue, va a ser lenta y va a ser bastante selectiva. No va a haber recuperación en un principio para todos. Para que dé la vuelta completa a la economía y haya crecimiento, vamos a tener que esperar avanzado el 2025, nos lo decía la semana pasada Fausto Spotorno, pero lo que hay que pensar ahí es que la recuperación y la mejor va a ser para algunos, va a ser selectiva y hay que estar un poco preparado para eso, con el ojo mucho más afinado de cómo venía hasta acá. Cuando pensamos en la plata personal, en el presupuesto personal, es lo mismo lo que tiene que hacer un emprendedor o una pequeña empresa: planificar el flujo de fondos y el ingreso de plata a lo largo del tiempo. Es algo que le cuesta un montón a los emprendedores, no pararse en la foto de este mes que me va bien, pensar y proyectarlo como si todos los meses del año fueran así, o este mes que me va muy mal, proyectarlo como si todos los meses fueran así, ¿no? Cuando uno tiene un negocio, cuando uno tiene una cuenta personal también, y es independiente o presta un servicio, tiene que pensar mucho en el flujo anualizado y buscar el momento del año. Vas a tener momentos del año de temporada alta, de alta facturación, donde lo que hay que hacer es guardar. Acá me hace que sí, Flavia, que acumula en verano y en fin de semana largo para pasar el invierno. Exactamente. Y después tiene picos de gastos y demás. Muchas veces el pico de tus gastos, de tus desembolsos fuertes, son antes de tu temporada alta. El que presta servicio tiene la temporada en el mismo momento en el que factura, necesita los insumos en el mismo momento en el que factura alto. Pero el que tiene que vender algo necesita con mucha anticipación preparar esa inversión. El cobro digital puede darte una herramienta para eso, porque vos podés elegir cobrar de manera inmediata con un descuento bastante significativo, pero que te hace hacerte del dinero ya, o cobrar a 30 o 60 días en los pagos a través del sistema financiero, bancario o a través de fintech. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer y pensar, o es un buen ejercicio hacer, es pensar que una vez que vos tenés la caja de tu mes, esos cobros a 30 o 60 días que no tienen descuento o tienen un descuento mucho más bajo a la hora de darte el que cobró, transferirte ese dinero,
eso lo tenés que usar como una especie de tasa de interés a tu favor. Digamos, esa plata la voy a cobrar en 60 días y la voy a calzar con el pago que tengo que hacer dentro de 60 días. Armar esa estructura te permite como ir ganándole financieramente, ganando financieramente y dándole eficiencia a ese negocio. Claro que vos en el medio el desembolso inmediato a mucha gente la tienta porque se hace del efectivo ya, aunque pague una comisión por eso, y después la plata se pone a trabajar porque tenés el rendimiento de la cuenta, porque podés hacer algo con eso, pero en el medio, si vos tenés una estrategia planificada, lo que vas a hacer es ganarle financieramente calzando cobros con pagos, pero planificando en el medio. Precio, definición de precio. Veía algunos números y hablando con alguna gente que hace marketing y demás, que en estos momentos de vacas flacas, muchos van con esa estructura de poner un precio muy barato. Ojo con eso, porque el volumen no lo tenés garantizado. Vos podés poner un precio muy bajo para tratar de vender más y hay que ver qué capacidad de vender con volumen tenés de verdad. Muchas veces un precio alto, con referencia, con sentido común y demás, vos le decís a Pitela que tiene que subir los precios, esa discusión la hemos tenido acá muchas veces, un precio alto, si tu producto es de calidad, termina siendo una referencia que va a ser más eficiente para tu negocio. Y a veces el precio bajo tiene que ver con... ¿Escuchás, Pitela? Sí, estoy escuchando. Tenés que subir los precios. Acá ocurre una conversación cada 3 meses que es que la Nata le dice a Pitela, ¿cuánto sale tu plato promedio? Pitela dice cuánto sale el plato promedio del restaurante y la Nata dice, lo tenés que subir. Bueno, es que la Y en Nata tiene general- un discurso inflacionario. No, en general tiene razón. Tiene razón la Nata. En general tiene razón. Si no se hubiera fundido Pitela ya. Y no tendríamos más restaurante, y no es la idea. El descuento quizá es al revés, es para potenciar, no sé, tu canal de ventas digital, tu promoción los fines de semana que no son fines de semana largo, digamos, el descuento, usarlo de manera muy específica. Por ahí vos armás tu tienda para vender online, alguien que no vende hoy online. Arma la tienda para vender online, bueno, el descuento lo pongo solo en el online. Incluso a tu cliente le vendés más o le vendés a través de ese sistema pidiéndole que compre más volumen y te garantizás agregar volumen y agregás clientes nuevos a los que no llegabas. Muchas tiendas digitales te ponen que el envío es gratuito a partir de tal compra. Claro, empezar a ponerle como herramientas o elementos que hagan que esa compra te agregue volumen, además de pensar solamente en el precio. Una herramienta que vi en ese proceso de explorar un poco la aplicación de Mercado Pago es que vos podés poner en la herramienta de Mercado Pago la figura de colaborador. Entonces vos a la misma cuenta, con el mismo usuario, dándole asignación de usuarios y con permisos específicos para cada uno, vos podés darle esa misma cuenta al vendedor, a quien hace las compras, y todos manejar la misma cuenta, centralizando el uso del dinero y teniendo más eficiencia en todo ese proceso. Eso también te va a permitir planificar, porque te va a permitir ver en qué horario se vende más, de qué manera se vende más, quién vende más y quién vende menos en tu comercio. Y la otra es la aparición del crédito. Hay 5 millones de personas que en Argentina hoy tienen un crédito a través de una fintech, a través de del sistema no bancario, a través de una fintech. Mirá, sí. ¿Cómo te da crédito una fintech? Te dan crédito de una manera mucho más accesible porque básicamente lo hacen en función de tu comportamiento. El 40%, no es el caso de Rolo, que es una persona bancarizada y con tarjeta, pero... los de la fintech estas no sabían. No, y cayeron. claro. Evidentemente. ¿Te lo sacás con el teléfono? Así al Sí, toque? yo lo saqué con el teléfono, con Mercado Pago. Me interesa. Era para pagarla. Claro. Pinché una goma de la bicicleta. Y ¿La compraste? La compré y me dijo, te la hago en 3 pagos, no había cómo. Y Mercado Pago me dijo, yo te doy crédito. Sí. Gracias, Mercado Pago, le dije. Y fue lo Pago- último que dijo Mercado Pago. No, mucha gente que no quiere usar la tarjeta o que no o tiene la tarjeta
con mucho gasto ya Estallada. asumido, claro, exacto, o no tiene tarjeta de crédito, la aplicación te da directamente la opción de pagarlo en 3 cuotas, por ejemplo. Te va a dar un crédito pequeño, que va a ser un crédito con el que vos vas a empezar, pero vas a ir construyendo un perfil financiero. De hecho, me impresionó ese número. Hay 5 millones de personas que hoy tienen crédito a través de una fintech, no solamente de Mercado Pago, de todas las fintech del sistema, y el 40% de las personas de esos 5 millones es la primera vez que toman un crédito. Fíjate que al banco, Virgos. Barrera... Digo, para los que tenemos experiencia en Claro, esto, ¿no? claro. Barbano, cualquier cosa, cuando ya no le den crédito en Mercado Libre, usted me llama a mí, yo en el 11 le consigo algún préstamo. Sí, pero ahí... No, tratemos de no llegar ahí, Barbano. No, por ahora no. Tratemos de no llegar ahí. Claro, finalmente, por barrera tecnológica, por barrera social, por accesibilidad, por cantidad de requisitos y burocracia, lo que sea, a esa persona que al sistema bancario, al sistema financiero tradicional no llegó, a través de una fintech entró al crédito. Con un crédito pequeño, no te imagines que le van a dar un crédito para comprarse un auto, ni siquiera una bicicleta, pero para comprarte una rueda de una bicicleta, y si lo pagas te van a dar el crédito para comprarte 2 ruedas de bicicleta, y de alguna manera vas a ir construyendo un perfil financiero que en el sistema tradicional sería bastante más burocrático y engorroso. ¿Y el interés conviene? O sea, no sé, yo lo hice por esto. Tenía que pagar la goma y me dice, te la hago en 3 cuotas. Lo terminé haciendo con esta aplicación. Y obviamente me hizo un recargo. Sí, claro. Era como tiene una tasa. Del 5% mensual, pero después te aparece algún costo más. ¿Conviene o no conviene? Yo no podía pagarlo en un pago. Y las tarjetas tampoco querían pagarlo. Es un crédito bastante parecido. Si esa es la tasa, es un crédito, te diría que hasta barato en comparación con el crédito la tasa de un crédito personal en un banco. Y cuando es un crédito cortito, digamos, vos pensá que la acumulación de intereses no es significativa, porque son en esa referencia, ¿no?, de 5% mensual. Es una tasa de interés de mercado y sí es conveniente para alguien que no tiene historial crediticio, ¿no? Digamos, si vos sos una persona que tomó crédito, que tiene ingresos altos, que tiene todo, o sea, si vos vas y presentás un montón de papeles en el sistema financiero, probablemente consigas una tasa un poquito más baja. Ahora, a alguien que iba a una financiera o a un prestamista, esto es mucho mejor producto que cualquiera de esos. ¿Y cómo se cancela, Ceci? ¿Cómo...? Te va llegando todos los meses un aviso para pagar. ¿Y ahí qué haces? ¿Un depósito? ¿O te lo debitan de tu cuenta? ¿En Mercado Pago te lo debitan de tu cuenta? Claro. En general la gente tiene el dinero en cuenta porque ese dinero en cuenta tiene un rendimiento, ¿no? A ver, Fla, decime. Acá estoy simulando un préstamo por 130.000 pesos. Puedes elegir un plazo de hasta 12 cuotas. En una cuota, obviamente, devolvés 138.000. En 12 cuotas devolvés 18.000 por mes. ¿Y te dice la tasa? En total devolvés 225.253. Perdón, ¿te da plata? O sea, vos pedís plata. Te deposita la plata. A mí me estaba ofreciendo depositarme esos 130.000 pesos. Directa. Me da un préstamo. Claro. Sí. Un préstamo personal. Vos esa plata. Uno de 263. Porque tenés más plata. Chicos, estamos viendo a esta gente con que... No sé si usted dice que le tienen que prestar a Levinas. ¿Y a Barbano? Sí, a Barbano no. ¿Por qué? No vive Giles. Barbano, siempre usted cuente conmigo que yo conozco gente. Los vas a cagar, Barbano, ¿no? No, yo no los cago, yo sigo es una bicicleta esto. Bueno, es un método Fonsi, hace usted. En algún momento, de hecho, se me rompió la goma la bicicleta. Claro, ahí está. Bueno, lo cierto es que en ese proceso se va construyendo un poco de perfil financiero y de historial financiero. Estaría buenísimo que en algún momento se integre todo el sistema y que la experiencia en un sistema te sirva de antecedente en otro y que se simplifiquen todos, ¿no? Bien, 12 menos 5. ¿Cómo anda, Nata? Bueno, acá a la vueltita, en la calle Juncal 743, en Roldán Moderno, que es también la casa de remates, pero además tienen un lugar donde hacen muestras muy lindo. Repito, es Juncal 743. Está De la Tinta al Barro. De la Tinta al Barro es una colección de una persona, de un coleccionista conocido,
que pone en venta gran parte de esas obras. Las obras van desde $600.000 para abajo, no para arriba, ¿no? Es decir, la primera de estas obras es la obra de Víctor Gripo, que es una obra que se llama Vida, Muerte y Resurrección, y que es una obra de los años 78, que es una serie, es decir, era la vida a pesar de todo, ¿no? En una época difícil. Entonces él llenaba estos objetos que son como unas figuras geométricas de plomo, le ponía unas garbanzos, o le ponía porotos o maíz húmedo, y eso se fermentaba, crecía y rompía el metal y salían a la vida nuevamente, ¿no? Lo interesante fue que en la muestra que hizo Víctor Gripo, a las 7 en punto, a la hora cuando fue exactamente la inauguración, empezaron a romperse. ¿Cómo podía el tipo calcular? No, una suerte increíble. O qué sé yo, estaba conectado con alguna estrella rara. Bueno, Víctor Gripo, una obra muy buena que tiene eso, hay otra parecida y otra igual. En realidad, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hay otra en el Malva y esta está a la venta. Después hay un de la Vega, Jorge de la Vega, una tinta muy linda. Después está Chaile, Gabriel Chaile es el que estuvo en la Bienal de Venecia, que uno de los grandes artistas argentinos ahora afuera, que hace siempre cosas que tienen que ver con cosas telúricas vinculadas a la tierra, la Pachamama, ¿no? Trabaja con cacharros enormes, hace unos cacharros enormes, y el amigo Constantini compró y va a poner obras muy grandes en el Nordelta nuevo que está haciendo, el nuevo. Después hay una obra Puertos. Sí, ¿cómo se llama? Puertos. Hay una obra de Ferrari, que la verdad es que no es una obra de Ferrari, porque es una foto de una obra de Ferrari, que hay 10 iguales, vale $10.000, pero la verdad es que ya esto se hizo un múltiple de esta obra. Es decir, este es un avión que se puso en la época de Vietnam, y se hizo después un múltiple de 10, pero ahora se hace la foto del otro, lo cual ya no hay mano de Ferrari ahí. Después hay una obra muy linda de Ferrari, que es esta, donde se ve un pedazo del David con una escritura alrededor, a mí me parece muy buena. Y después está Claudia Fontes. Yo no sé si vos te acordás de Claudia. Claudia es la que en su momento también en la Bienal de Venecia puso esa nenita que para un caballo enorme y lo para. Sí. ¿Te acordás? Esa imagen blanca, divina. Sí, sí. Bueno, esa es Claudia Fontes. Ana Gallardo también. Yo doy algunos porque en realidad son muchas más obras que las que yo estoy mostrando, pero muestro algunos. Después está Santiago García Sáenz, que tiene que ver con toda esa gente del Rojas, los artistas que se murieron con el SIDA y demás, que a mí me parece el mejor de todos ellos, porque es el único que se tomaba en serio lo que estaba pasando en la pintura, que no frivolizó como hicieron Gumiar Mayer y todos los demás, ¿no? Que además formaban parte de un grupo increíble donde el underground de la pintura estaba bancada por el Estado, en el Rojas, una cosa totalmente... Underground bancado por el Estado es como contradictorio. Sí. Bueno, Delia Cancela, que estoy vinculada al Ditela, después Pablo Siquier, que no inventó la pólvora, pero el cuadro es bueno. Mariela Scalfati, y después otro del grupo que este era uno de los buenos, junto con Maresca, Feliciano Centurión. Bueno, en otra galería, en la galería se llama Grasa, hablando de Grasa, en la calle Santos Dumont 3703, es una pintora que me gusta, que se llama Nati Cristo, que además tiene bastante libertad, no se apega solamente a una cosa. Me parece que, por ejemplo, este cuadro que tiene como una especie de montañas, ¿no? En realidad es abstracto, pero pareciera que lo de atrás es un cielo, me parece muy bueno. Ahí dice que se ve ahora, ahí está. Y el otro es un cuadro casi tardío, obviamente, ¿no? Te hace acordar a Féninger, a tipos de postcubistas, ¿no? Bueno, ahora este acá es muy bueno, se llama Fernando Brizuela. Esto que estás viendo ahí, esos paisajes que tienen 50x50, son acuarelas. Hemos hablado muchas veces de lo difícil que es hacer una acuarela bien, porque no puedes equivocarte. Una vez que pusiste la pincelada, eso es lo que queda para siempre, ¿entendés? Podés oscurecer un poco, pero no puedes aclarar nunca, ¿entendés? Y el blanco es el papel. El papel. ¿Entendés? Que vos después lo matizás. Se puede poner algún toquecito de témpera blanca para arreglar el despelote, pero básicamente... Mirá, los paisajes que hacen son muy buenos, me gustan, y además interviene
porcelana alemana o italiana vieja y les agrega una cosa, porque hace una cosa que se parece el arte topiario. O sea, el arte topiario es el arte que se hace con las plantas, que hacían mucho los ingleses y los franceses, que agarraban un boxwood, que es una planta muy tupida, y le dan forma de pájaro, forma de pelota, cuadrados, ¿no? Y lo que hace es una especie de arte topiario, y en este caso ya no hace arte topiario solamente, sino que agarra lo que sería unas figuras de porcelana y les mete arte topiario en la cara, les cambia la cara, le pone colmillos, ¿no? Pero me parece interesante. Después está una muestra en Central Newbery. Central Newbery es una galería que está cerca de allá de la calle Jorge Newbery, cerquita de la Chacarita, donde alguna vez hablamos de una muestra muy buena de Pirozzi que había visto, ¿te acuerdas? Bueno, en este caso es el Grupo Tangente, donde están Graciela Nicolini, González Posteraro, Gaby Godieski, Gachi Roldán. A mí me gusta elegí Gachi Roldán, que es una, ¿sabes qué? No sería una litografía intervenida de la cual hay una sola copia, en realidad es un original, pero está hecho con sistema litográfico donde vos imprimís sobre una tela, ¿no? Y la otra es un dibujo de Graciela Nicolini, elegí porque la verdad que ya no tenemos más tiempo, eso. Y de ahora voy a presentar, ya pero formalmente, a mi nuevo columnista. Yo tengo un columnista. ¿Sí? Adentro del programa de La Nata tenés un columnista que es dentro ni de más tu ni menos columna. que Jorge Ernesto Lanata. Bien. Todo suya el micrófono. Inaugura el 20 de mayo, 30 de mayo. ¿Cuándo es 30 de mayo? El jueves. Ya mismo. Jueves, sí. Este jueves a las 6 de la tarde en la Galería Zurbarán. Zurbarán es una histórica galería que queda en Cerrito 1522. Una pintora que es muy buena, coincidimos en eso, ¿no? Es muy buena. Además tiene una cosa que viene de la geometría, de la abstracción, pero con una sensibilidad que es poco usual en ese tipo de obras. Recién vimos una obra que parecía muy buena, además. Pero ahí la están viendo. Pero que no tenía. Ahí está, es la tapa del catálogo. Además tiene un manejo de color, muy sutil. Y cuando uno ve algunos cuadros que tienen como una textura, no es un plano de color, tienen como una textura maravillosa. Bueno, la serie se llama Vínculos. La artista de la que estamos hablando es Antonia Guzmán. Son 15 obras de acrílico sobre tela que van del 2022 al 2024. Y aparte hablábamos de las acuarelas, 12 acuarelas sobre papel hecho a mano del 2016 que fueron exhibidas en el Museo de Arte Contemporáneo de Mérida, en México. Esto es el Zurbarán, Antonia Guzmán, este jueves a las 6 de la tarde. El jueves te lo volvemos a contar porque vale la pena realmente que pase esto. Me muestra el reloj. Levinas, tengo que cerrar. Lo corre, Levinas. Me corrió. No, él me corrió a mí, él me dijo, tenés tanto, y yo hice. Bueno, Galería Cumplió. Ricardo López invita a la muestra de Vito Campanella en Maut, Superí 1426 en Belgrano R. 20 obras de Campanella, inauguración miércoles 29 a las 7 de la tarde. El mundo de Campanella en Belgrano R. Para más información, www.mouth.com o al 114 091 5845. We found the light in me that I couldn't find. So when I'm all Rolo, alrededor de la muerte de Maradona, los abogados de Dalma y Yanina pidieron postergar el juicio. Sí, Jorge, casi te diría que a esta altura el inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está totalmente cancelado. La fecha de juicio era el 4 de junio, esto es la semana que viene. Se suponía que tenían que empezar las audiencias el martes por la muerte de Diego. Todos recuerdan, ocurrió el 25 de noviembre de 2020, pero la etapa de juicio oral, la instancia, está trabada. ¿Por qué? Ya lo contamos acá en su momento y a última hora sobre el pucho. El abogado de la enfermera Gisela Madrid, que era la enfermera que
de alguna manera descubre la muerte de Diego. Digo de alguna manera porque había otro enfermero que había estado toda la noche con él, pero Gisela Madrid es la que termina dando el alerta de que Diego no respiraba. Planteó a último momento que ella quería un juicio por jurados. Son 8 los acusados, los principales, Jorge, los recordás bien, son Leopoldo Luque, el cirujano que estaba a cargo de la salud de Diego, la psiquiatra Agustina Kosachov, el psicólogo Charlie Díaz, y bueno, también hay otros médicos y está la enfermera. Todos iban a ir a juicio oral ante el tribunal número 3 de San Isidro, pero último momento la defensa de Gisela Dayana Madrid dice, no, yo quiero un juicio por jurados. La Cámara de Apelaciones de San Isidro le dio la razón a la defensa, en un acto totalmente insólito y contrario a la ley, te diría, Jorge, porque la ley bonaerense establece que para que haya juicio por jurados, los 8 acusados, los 10 acusados, los 20 acusados, tienen que estar de acuerdo con el juicio por jurados. No puede no haber unanimidad, porque no puede haber 2 juicios sobre un mismo hecho con un mismo delito imputado. No es como los casos donde se juzga el homicidio y después en otro juicio el encubrimiento. No se puede juzgar 2 veces la mala praxis de un equipo de profesionales. Pero la Cámara dice, por sobre lo que dice la ley bonaerense de juicio por jurados, está el derecho constitucional a la defensa en juicio. Y el derecho de la defensa en juicio es muy amplio y dice que cada uno tiene que tener todas las facilidades para defenderse con las mejores herramientas posibles. Por eso le da la razón a la enfermera y a su defensa, pero no se expide sobre el comienzo del juicio. Y el juicio sigue pautado para el 4 de junio. La alternativa que tiene el Tribunal Oral es empezar el juicio sin la enfermera, pero después no se sabe qué puede llegar a pasar con la enfermera. Podría haber un segundo juicio. Es muy complicado eso, y lo que hizo además la Fiscalía que tiene a cargo la acusación fue apelar la defensa ante la decisión de la Cámara ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Se opuso a esta decisión de que Gisela Madrid tenga un juicio por jurados, con lo cual eso está pendiente de resolución. Y también está pendiente una respuesta sobre una parte de las pericias que se hicieron al cuerpo de Diego, sobre todo la que tiene que ver con la orina de Maradona, porque hay una nueva pericia muy cuestionada por la Fiscalía que lo que revela en concreto, más allá de sus conclusiones, que son discutibles porque ha habido una junta médica que habló sobre la muerte de Diego y habló de una larga agonía de Maradona de casi 12 horas y de una muerte que fue consecuencia de un largo proceso que fue desatendido por los profesionales. Lo que reveló esta nueva pericia es que, según entiende el perito que la hizo, las muestras de orina que se tomaron no tenían la cantidad mínima suficiente para hacer un análisis. Y lo que dice es, no se puede hacer un análisis toxicológico sobre la orina de Diego de manera certera porque la muestra es insuficiente. Y esto es un problema que tiene la investigación. Ante esto hubo muchos planteos que tampoco han sido contestados todavía por el Tribunal Oral y por la Cámara. Con todo este cuadro de situación, Jorge, lo que hizo la representación legal de Dalma y de Yanina, que encabeza el estudio Burlando, fue pedir directamente que se postergue el juicio. Hicieron una presentación en las últimas horas y dijeron que se resuelva todo y después se fije una fecha de juicio oral. Me parece que fue un poco un juego acordado con el tribunal para darle la excusa al Tribunal Oral de posponer el comienzo del juicio hasta que se resuelva todo, que sería lo más lógico. Lo que pasa es que esto puede demorar el comienzo del juicio, quizás, Jorge, más allá de 2024. El riesgo está. Y en paralelo, y con esto te cierro el tema Maradona, hubo otra presentación que la hizo Mario Baudry, que es el abogado de Dieguito Fernando Jr., el más chico de los hijos de Maradona. Él, además de ser pareja de Verónica Ojeda, es el patrocinante legal como querellante, y lo que planteó fue exigirle al Tribunal Oral número 3, mediante un escrito, que fije un cronograma de audiencias, lo cual tiene lógica. Si el tribunal todavía no dijo si el juicio empieza o no empieza, y la fecha sigue siendo la del 4 de junio, Baudry va y le dice al tribunal, bueno, perfecto, 4 de junio, ¿qué días van a ser las audiencias? ¿Qué día va a declarar cada uno de los testigos? Fijemos un cronograma. Y también pidió autorización, y esto es un punto sensible que
va a tener una respuesta que nos va a interesar a todos. Él solicita autorización para que se graben todas las audiencias. Esto es un punto complejo. El Tribunal Oral no tiene muchas ganas de que se transmita el juicio. Baudry lo está pidiendo, dice yo lo necesito para después poder repasar los testimonios de cada uno de los testigos con tranquilidad. Y esto obviamente demanda una respuesta por parte del Tribunal Oral, que ahora tiene sobre la mesa dos planteos. Una parte de la querella diciéndole fije cronograma de audiencias, lo cual lo va a obligar a dar una respuesta sobre si las audiencias van a empezar el 4, y otra parte de la querella diciéndole suspendan el juicio. El resultado de todo esto ya se avisora, el juicio no va a empezar la semana que viene, Jorge, así que deberemos seguir esperando para que haya justicia por la muerte de Diego Maradona. Mataron a un delivery para robarle la moto y el desenlace fue terrible. Jorge, fue terrible el crimen y fue terrible el desenlace porque la muerte a manos de motochorros de Manuel López Ledesma, que tenía 30 años y que ocurrió en el partido de 3 de febrero, le siguió una reacción de sus compañeros, de sus colegas, de sus amigos, de sus familiares, que incluyó ir a tirar piedras contra la municipalidad de 3 de febrero, que es el distrito donde ocurrió todo, y luego ir a la comisaría de Martín Coronado, que es la que tiene jurisdicción sobre el lugar donde ocurrió el asesinato, y también tener una actitud violenta de reclamo y terminar prendiendo fuego un patrullero que estaba en la puerta de la comisaría a unos metros y cercar la zona para que no pudiera acercarse nadie a apagar el fuego y posibilitar que se prendieran fuego al menos 3 coches más. O sea, hubo un gran incendio en la puerta de una comisaría. Todo a partir de un hecho puntual, que es que Manuel López estaba yendo a entregar una pizza en Villa Bosch. Cuando estaba llegando al lugar donde tenía que entregar la pizza, se le aparecen motochorros, le tratan de robar la moto, él obviamente se aferra a su herramienta de trabajo y le pegan 3 balazos. Lo asesinan, no le roban la moto porque queda trabada con el cuerpo y le roban el celular y escapan los asesinos, que a esta hora todavía están prófugos. Primer dato sobre el hecho, la moto que le querían robar es una Honda CG Titan 150, es de lo más barato que hay en el mercado. O sea, roban motos de alta gama, como le ocurrió al empresario Andrés Blaquier en la Panamericana, y les roban las motos más baratas que usan los pibes para hacer los repartos y ganar unos mangos. Segundo dato alrededor de esta situación, a los deliveries los están robando todo el tiempo, en todo punto de la provincia de Buenos Aires, donde te fijes, Jorge, ayer junto a la noticia del crimen de Manuel, se conocieron otros 4 hechos de violencia, de robos a motochorros, muy pero muy salvajes. Te describo algunos nada más. En San Martín, a un delivery le cruzaron una moto, también 2 motochorros, para robarle la moto que él conducía. Cuando él cae al piso, demora en apartar su cuerpo de la moto, le pegan un tiro en la cadera, en el piso, casi como un castigo. No lo mataron de casualidad. Esto fue en una avenida céntrica de Villa Libertad, delante de decenas de automovilistas que jamás se detuvieron. Los ladrones se escaparon con la moto, siguen dando vueltas. En Bernal, en la zona de Quilmes, asaltaron a un delivery de pedido ya. La víctima le avisó a sus compañeros, fueron todos al lugar, salieron los propios deliveries a buscar al ladrón y lo encontraron. Era un menor de edad. Lo cagaron a piñas, lo subieron a una moto de ellos y con el ladrón en la moto, un ladrón de 17 años, lo llevaron hasta el lugar para que él les dijera dónde estaba la moto que habían robado. Eso era una zona que se conoce como Villa El Matadero. La víctima les dijo a los ladrones, devuélvame la moto, márquenme dónde está, y uno de los ladrones, después de recibir una golpiza, terminó señalando, recuperaron la moto y recién después apareció la policía. O sea, deliveries organizados defendiéndose por propia mano. En Bar del Plata hubo otro robo exactamente igual. Delivery entregando la comida, le pusieron una pistola en el cuello y le robaron la moto y el celular. El descontrol sobre esta modalidad delictiva es total, Jorge, y por eso lo quería marcar. Hay un mercado negro de motos, que eso es crimen organizado, crimen de mafia, crimen que suele tener vinculaciones con la policía, que funciona
de una manera totalmente aceitada. Vos choreás una moto y sabés que tenés quién te la compre y el que te la compra sabe a quién se la revende. El delito de andar en una moto robada es un delito que tiene una pena irrisoria, menos de 1 año de prisión en suspenso. Es encubrimiento. Vos te agarran con la moto choreada, encubrimiento. ¿Qué te hacen? Te notifican la formación de una causa en tu contra, te secuestran la moto, que a vos no te importa porque la moto es choreada, y salís en libertad automáticamente. Y como contexto de todo esto, la prevención brilla por su ausencia. No hay patrullajes. La gente no sale de la casa a la noche para ir a comprar la comida porque tiene miedo que la afanen. Le pide al delivery que se la lleve y le afanan a los deliveries. Es realmente una cuestión de una supervivencia cada vez más complicada para la gente que está viviendo todo esto. Te cierro con este punto. La política puede mirar para otro lado, se pueden hacer los giles, pero ayer el papá de Emanuel López Ledesma, el delivery asesinado en 3 de febrero, dijo: Kicillof, vos sos asesino. Le dijo: vos sos uno de los asesinos. Fue tendencia toda la noche la palabra asesino por esto que dijo el papá del delivery asesinado. Yo no creo que Kicillof sea asesino, pero dense cuenta que si no toman medidas la gente está empezando a mirar a ver quién no está haciendo nada. Y lo último que te digo, está previsto un sirenazo de la policía bonaerense para mañana en reclamo de mejores salarios, en solidaridad con la gente de Misiones y en solidaridad con los de Corrientes que están empezando un reclamo también. Ojo al tema, porque a los polis le están pagando mal, están laburando sin los elementos necesarios y la inseguridad está en llamas. 12:31. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, Marce discontinúa, es una manera elegante de decir, la FLIA. Le gustó la palabra, la nata, diga la verdad. Me encantó. Diga la verdad. Usted es una reina del eufemismo. Ay, gracias. Yo siempre quise ser reina de algo, aunque sea del eufemismo en este Muy caso. bien. Sí. Bueno, no me podrá decir que no le avisé la nata, porque esto lo venimos hablando hace meses. ¿Cuál es la información? Que el director artístico de América, porque Marce sigue siendo director artístico de América, decidió canalizar todos sus proyectos para este año directamente a través del canal. Que la guitarra ponga otro. Ay, lo dijo perfecto. Bien. Es más, podríamos pasar a otro tema. ¿Sí? No, espere que tengo más información. No. Pero sí, ¿usted cómo sabía? Usted es vidente, la nata, qué bárbaro. Sí. Bueno, ¿cuál es la idea de Marce? La idea es hacer él cantando por un sueño. En algún momento se dijo que lo iba a conducir Listorti. Listorti parece que desembarca en el 13 con 100 argentinos, dicen. Y escuche esto porque esto es título, la nata. Si hay figuras... Si se logra armar un plantel variopinto de nombres convocantes, el Cantando por un Sueño lo va a conducir Marcelo Tinelli. No. Marcelo Tinelli en persona, el mismísimo. Bueno, ahora, usted me dirá, hay otra opción, que es que no haya figuras, ¿no? Claro. Porque estamos cortinguis de guita. Si no ¿Figuras para qué sería, perdón? ¿Para el jurado o que participen? No, más bien me lo dijeron pensando en los participantes, porque el jurado siempre es estelar. La verdad que siempre logran 4 nombres potentes. No ha habido jurados Aulet en el Bailando, la verdad que no. Así como criticamos las figuras, los jurados están bien. Sí, han invertido en jurado mucho más que en participantes en las últimas temporadas. Entonces me dijeron, mira, si no hay figuras... Lo podría conducir Paula Chávez, Denis Dumas o quien sea, me dijeron. Digo, quien sea, no, tampoco quien sea. Yo sé que este proyecto hace unos meses, cuando todavía no estaba en danza el nombre de Marcelo y Marcelo sostenía la posibilidad de hacer el Bailando, de la que ya nadie me habla. Este proyecto, el del Cantando, se lo ofrecieron a De Brito, pero De Brito ya tiene demasiados programas diarios, la nata entre Bondi, LAM. Entonces, bueno, realmente era imposible que lo hiciera. Bueno, entonces vuelvo a los proyectos de Marce, que va a ser a través de América. El Cantando, después está el Late Night de Cris Badía, más conocido como Cristian Banadía. Acá la preproducción está medio, ¿cómo decírselo? Stand-by. Ahí. Yo hablé hace poquito con Banadía, me dijo, mira, me estaban mandando el contrato, esto es un minuto a minuto. No me dio fecha hasta la última vez que hablé con él. Y después también está el programa de cocina de Narda Lépez. Usted sabe, si yo le digo cocina en televisión, ¿qué le digo, la nata? Cartones, avisos. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, sponsors, obvio. Esto es lo más viable comercialmente, así que yo creo que si finalmente se alinean los planetas, se hará.
Ahora, hablé con un decisor de América para que me explique un poco esto de por qué Marce no produce con la FLIA y produce directamente con el canal. ¿Pero la FLIA ha dejado de existir como Racing? No, No diga eso de Racing ni de la FLIA. Lo dijo la jueza. La jueza, ay, ¿se acuerda? Sí. ¿Eso que era la LIN? Sí, claro. Claro, yo soy de Racing, la nata, si no me acordaba de eso, soy una hereje. Pero la FLIA no existe sí, más, ¿o no, no? sí existe, sí existe. Lo iba a dejar para el final, pero a requerimiento de Urbano le cuento ahora. La idea es hacer una reestructuración de la FLIA. Algunos van a ser reestructurados. Hoy estoy con los eufemismos. Yo pregunté cuántos empleados tiene, me dijeron no llega a 50, ponele 45, y hay quienes me dicen que al no haber proyecto va a haber una reducción de personal que va a ser considerable. Póngale la mitad como hipótesis de mínima. O sea, y no hay proyecto, no está como, digamos, yo digo discontinuar. ¿Qué lo van a hacer? ¿Pozos en la puerta? No pueden hacer tampoco. A la Keynes, dice usted. Claro. Claro, y no hay proyecto. Entonces, ¿y por qué no hay proyecto? Y esto me lo contaba ayer un decisor de América. Mira, los costos son impagables para la FLIA. Me dijo, ya nos presentaron 2 presupuestos y los 2 son inviables. Es como que se superponen estructuras, ¿me explico? Entonces, lo que la FLIA le pide a América para hacer viable el proyecto, si lo hace América con costos hundidos, con costos que ya están en estructura de producción, es más económico. Esto sería como una suerte de flexibilización de hecho, por llamarlo de alguna manera. Es la industria, o sea, es como pelearse con el espejo, la nata. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, me dijeron los costos son impagables para la FLIA, ya nos presentaron 2 presupuestos y ambos son inviables. La idea de Marce es asociarse con el canal, con la estructura de otra productora o buscar un socio comercial. Y después me dieron otro dato que me pareció súper interesante, porque se acuerda que todos los años empieza el dilema del estudio de Marce. ¿A qué estudio va Marce, no? Si le queda chico, si le queda grande, si los cheques, qué sé yo. Bueno, me dijeron, si el cantando lo hace él, y si se hace, quizá aunque no lo haga él, tomaría todo el estudio 2 de América para achicar costos. Usted me dirá, ¿pero de ahí no salen intrusos a la tarde y noche al dente? Pero de ahí no salen intrusos y noche al dente. Y a la tarde, la nata. Y a la tarde. Sí. Y yo le diré, Intrusos y a la tarde noche al dente. No, intrusos. a la tarde y noche al dente, 3 programas. Y me dijeron sí, lo que pasa es que es un estudio que está dividido, póngale en compartimentos para que la gente se ubique, de un lado intrusos, del otro lado a la tarde, en un win noche al dente. Es un conventillo, ¿va? Y un poco sí, pero así es la tele. La idea sería limpiar todo. Acá el riesgo es que los otros programas vayan al monoestudio. Claro. Y sí, porque tampoco América es que tiene 700 estudios. La nata y algunos no tienen capacidad para montar 13 escenografías. Con lo cual, bueno, está esta posibilidad. Y me dice, mira, si no hace el cantando Marcelo, va a ser finalmente el programa de humor, que es una suerte de Got Talent de humor. Sería como un programa para descubrir nuevos talentos del humor, con humoristas consagrados en el jurado y con Marce en el jurado haciendo un personaje tipo Simon Cowell, ¿se acuerda? De Got Talent, el creador del formato. El inglés, sí. Así que bueno, estos son los proyectos de Marce para América. Queda definir si el cantando se hace, si lo hace él o lo hace un conductor alternativo. Después, las fechas de inicio para Cris Badía y Narda Lépez y la posibilidad de que de hacerse el cantando salga desde los estudios de América. Y la FLIA, bueno, un gran signo de interrogación. Por este año no hay proyecto. La televisión vuelve a estar de paro. Sí, la nata, sí. Ayer el SATSAI ratificó la medida de fuerza convocada para mañana miércoles. Mañana miércoles es un paro importante porque son 3 horas por turno. Es bastante para la televisión. Es un poco la modalidad habitual, pero bueno, esto lo cuento porque uno va a ver afectación en la pantalla, empiezan a laburar los gerentes, bueno, no están los que cumplen las funciones específicas y bueno, la pantalla se resiente. Esto es así, después también hay que acomodar los cortes para que, bueno, pueda haber tiempo de armado para el programa subsiguiente en el caso de los vivos, es un lío. Le cuento lo que dice el sindicato, dice en el marco de la negociación paritaria para las trabajadoras y trabajadores, cita el convenio colectivo, dice que hubo una reunión con autoridades de ATA, que es la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, y con CAPIT, que son las productoras independientes, y le leo el párrafo clave, dice:
ante la intransigencia de las cámaras empresarias a la hora de recomponer los salarios de las y los trabajadores de la actividad, nuestro gremio ratifica el paro de 3 horas por turno, convocado para el próximo miércoles 29 de mayo en todos los canales abiertos, productoras y señales del país. Y dice que la oferta de recomposición continuó siendo nula para el mes de mayo, mientras que para junio y julio propusieron un incremento del 5 y el 4% respectivamente, lo que el gremio considera a todas vistas insuficiente. Así que, bueno, hay una nueva reunión solicitada para el viernes 31 de mayo a las 11 y ahí se va a determinar cómo sigue la medida de fuerza. Si la reunión es exitosa, que la verdad la nata nada indica con esta oferta sobre la mesa que vaya a ser exitosa, por lo que hablé con algunos delegados gremiales, tampoco ellos tienen mucha fe. Bueno, si la reunión es exitosa, tendremos un fin de semana y una semana entrante tranquilas y si no, bueno, esto será una modalidad que se sostendrá con el tiempo. Sí, señor. Bien, hablando de rating, ayer fue el caso de la turista alemana. Sí. Y esto potenció las news, ¿no? Sí, potenció las news. La verdad es que le diría que contra pronóstico, porque bueno, fue un caso, voy a hacer el cuadro de situación. Turista alemana haciendo senderismo, trekking en el Cerro Tres Marías, en San Juan, y una desaparición que generó muchísimo misterio al inicio. Después llega un momento sobre pasada la 1 del mediodía, en el que ya se oficializa que habían encontrado por la vía de un helicóptero el cuerpo de la turista alemana de 19 años sin vida. Y la verdad es que como apuesta de producción uno dice, caso resuelto, trágico, lamentable el desenlace, pero resuelto. Y la verdad no había mucho material de hipótesis en relación a la intervención de un tercero, ¿no? Ninguna. Entonces, bueno, uno podía pensar, ya está, esto cerró para la cobertura mediática. Sin embargo, le digo que hasta pasadas las 4:30 de la tarde sostuvo niveles de audiencia por encima de los 3 puntos, tanto en TN como en La Nación, como en C5N y también buenos números de crónica. Así que fue un caso que interesó mucho, que despertó mucha curiosidad. ¿Cómo puede ser que le pase esto a una andinista besada? Los padres eran conmovedores, que hablaban castellano aparte. Los padres, sí, que vinieron de Alemania. Y ¿Hablaban castellano? El padre pidió, agradeció, se plantó frente a cámaras y a los rescatistas y la búsqueda incesante. Así que me parece que esto habla de una televisión que, además de buscar morbo y de decir, bueno, se lo voy a decir desde el prejuicio. Si no hay asesino, la noticia no garpa. No. La gente empatizó con el caso de esta chica, que evidentemente, bueno, quedó confundida entre el viento, las condiciones del terreno. Aparentemente dicen que había muy baja visibilidad porque las nubes estaban muy bajas y perdió el sendero y esto hizo que se cayera en lo que ellos llaman una quebrada. Y me parece que también habla de conductas del espectador que quizá no son muy previsibles de antemano, pero que hablan de que algo de corazón nos queda, la nata. Y la verdad que en ese sentido me parece que es un dato revelador. No necesariamente tiene que haber un asesino cruel para que algo nos interese. Y el caso de la turista alemana lo demostró. Marina Calabro. Vengo con libros y con juegos infantiles. Son las noches largas y oscurece muy temprano y está muy bueno tener tiempitos para leer, y la verdad es que me han llegado una serie de libros infantiles fantásticos, quiero recomendar algunos hoy, pero antes quería empezar, dije juegos, por unas cajitas de juegos que me llegaron de la editorial Tincuy, que esto lo relaciono con que en muchas escuelas se está repitiendo algo que está pasando mucho en Europa y en Estados Unidos. Lo voy mostrando mientras tanto, es hermoso. ¿Qué son cartas? Son cartas. En este caso lo que estoy mostrando es se llama Anthony Brown, Me gusta jugar, es una serie, una colección de libritos infantiles para nenes muy chiquititos, y como verán los dibujos son para nenes de verdad, muy, muy, muy chiquititos, son preciosos, que traen juegos para jugar a las cartas, que tienen que ver con la creatividad y la narrativa. Por ejemplo, uno de los juegos es, se reparten las cartas y se va armando una historia colectiva en la que vos tenés que meter tu tarjetita con tu dibujo, a como dé lugar, contando lo que ves en la carta y cómo construye esa narrativa grupal. También están de Pablo Bernasconi, de sus 2 libros de retratos, que son impresionantes, acá para chicos por ahí más grandes,
metáforas poéticas, entrevistas surrealistas. El de la entrevista surrealista me parece fantástico. ¿Por qué? Porque es una colección que hizo Pablo Bernasconi, yo no veo las imágenes, pero que son todos personajes muy conocidos. ¿Qué sé yo? Está Sábato, está Spinetta, está Violeta Parra, Nelson Mandela. Pero fíjense que Pablo Bernasconi lo hizo con imágenes que son muy surrealistas, ¿no? Porque están armadas con cosas que no corresponden. ¿Qué sé yo? La boca de Mandela, ven, es una curita, por ejemplo. En este juego, que es para chicos más grandes, la idea es crear más contexto, por ejemplo, de quién es la persona que está ilustrada allí, cuál es su vida, cuál es la metáfora que quiso mostrar el autor, a ponerle, por ejemplo, a Mandela una curita de boca. ¿Qué significa eso? Decía que en las escuelas se está trabajando mucho la idea de dejar los celulares afuera del aula, porque los chicos han perdido, aquí y en el mundo, por la internet y por los digamos por lo que es el uso de los juegos y los teléfonos, la capacidad de concentración, la capacidad de hilo narrativo. Esto parece muy abstracto, pero en realidad es sostener la atención un poco de tiempo, bastante tiempo en una sola cosa. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué es importante esto? Y porque la vida es analógica, digamos, más allá de que estemos rodeados de tecnología y de la sincronicidad de las 25.000 ventanitas que uno puede tener abiertas en un celular, la vida pasa de manera analógica. Y esta capacidad de los chicos se pierde al no tener incentivos que ayuden a eso. Este tipo de juegos que provocan el juego colectivo, mirarse, escuchar al otro, esperar el turno, parece que no, una tontería esperar el turno, es muy importante y se tiene que desarrollar. Entonces, celebro mucho estas colecciones de Tincuy, es la editorial. Acá muestro una cajita de otro juego que se llama Pasaje del Elí, que es muy bonito porque es un barrio. Entonces, cada chico recibe tarjetitas que tienen partes de adentro y de afuera de una casa o de la calle, y bueno, y tiene que construir un edificio, por ejemplo. ¿Qué ponen abajo, qué ponen arriba? Y fíjense que debajo de todas las cajitas dice, hecho en Argentina, no requiere Wi-Fi. Bueno, tenemos que ir a momentos en los que los chicos no requieran Wi-Fi. Les hacemos un bien si les sacamos un ratito el celular, si los conectamos de nuevo con la analogía, si los conectamos de nuevo con la historia, con la narración, con qué viene primero, qué viene después, con la espera, construye la imaginación, construye la empatía y un montón de aspectos que se pierden. Mira, yo ayer celebramos en el colegio unos chicos que habían retenido unos exámenes internacionales, ¿no? Bueno, siempre celebramos porque es un hito, porque es importante. Les hicimos tortas y nos sentamos todos a tomar un café con ellos y era 1 hora que nos íbamos a tomar. Y a la media hora todos estaban con sus celulares. Ya está, o sea, duró un ratito el encuentro entre nosotros y después, ¡pum!, todos se fueron recluyendo adentro de su celular. No, ninguno de nosotros estamos afuera de eso y está bien porque existe y va a quedarse, pero estamos perdiendo un poco el contacto con los demás. En esa línea, 2 libros de 2 editoriales diferentes que quiero recomendar, que me parecen fascinantes. Uno se llama Una señora de nadie y es la historia de nada más y nada menos que de María Luisa Bember. Esto lo publica Diente de León. María Luisa Bember fue una directora de cine argentina, pero además fue una mujer adelantada a su tiempo, creció en un ámbito muy privilegiado. Acá está el dibujo de su familia. El padre era Otto Bember, el dueño de nada más y nada menos que Quilmes, de la cervecería, que se vendió hace muy poco, relativamente poco, así en el siglo XXI. Mi papá, cuando yo era chiquita y le pedía algo, me decía, ¿quién te pensás que soy yo? Otto Bember. Y yo no entendía qué significaba hasta que un día fui al parque cervecero y en la entrada decía Otto Bember. Y ahí entendí todo porque mi papá se negaba a decirme quién era Otto Bember. Bueno, cuenta este libro magistralmente los inicios de María Luisa. Su infancia, con sus niñeras, con un mundo en el que había mucha diferencia entre cómo se criaba a sus hermanos varones y cómo se criaban las chicas, cómo nace su necesidad de escribir, cómo llega un guión de ella a manos de un cineasta que le propone escribirlo y a ella no le gusta cómo queda la decisión final y entonces un amigo le dice, bueno, si no te gusta cómo lo dirigieron, dirigí vos. Cómo empieza a ser ella una directora de cine en los años 60. No había mujeres que dirigieran cine. Es una historia preciosa acerca de la Argentina, porque cuenta mucho Ditela, cómo había en ese momento movimientos culturales
importantísimos en Buenos Aires, su casamiento, se va a vivir a España. Bueno, cómo va a editar y hacer una filmación tan maravillosa como Camila, ¿no? Que es del 84. O otra película hermosa que se llama Miss Mary, que es del 86. Sí. Quiero decir, ay, qué hermosa, ¿o no? Todo lo que hace, Yo la peor de todas, ¿no? Toma un texto de Octavio Paz y escribe y dirige la historia de Sor Juana Inés de la Cruz con una dirección futurista casi, hermosa. Bueno, estos son los libros que cuentan un poco la historia cultural argentina para chicos. Lo publica Diente de León, se llama Una señora de nadie y es de verdad una belleza increíble. En este acto se lo voy a pasar a Jessica Voss. Ay, sé que sus hijas lo van a disfrutar y mucho, porque necesitamos más mujeres en el mundo del arte y María Luisa es muy inspiradora. Otro libro que me enamoré de este libro, es Pequeño Editor. Una vez vos me dijiste, yo traje unos libros sobre, creo que era Van Gogh, y me dijiste, ¿por qué no hay libros sobre pintores argentinos? Sí, claro. Acá te traje uno. Ahí tenés uno sobre Le Parc. Uno mirá. sobre Le Parc, que es impresionante, está contado en primera persona, como si el propio Le Parc hablara de su vida, de su obra, de la maravilla que creó, de las diferentes formas en las que fue experimentando. Tiene una página central, es impresionante, que te voy a mostrar así. Ah, mirá qué lindo. ¿Se ve ahí? Más o Ay, menos. mire Sí, qué sí. hermoso. Sí, es increíble. Y este cuadro está explicado por el propio Le Parc con un texto que dice Mi propia marcha, porque este libro se llama La larga marcha, este cuadro que mostré. Mi propia marcha, mi propia pequeña larga marcha, largas marchas de pueblos, largas marchas de revoluciones, largas marchas de seres humanos. Mi propia larga marcha con sus zigzags, sus imprevistos, sus esperas, sus sorpresas. Yo no lo sabía, pero se dibujaba sola, sin yo saberlo, se dibujaba para mí. Cuenta en este libro Le Parc cómo crea sus 14 colores, cómo él juega siempre con estos 14 colores y tiene, pequeño editor, en este libro que publica Vali Gidalevich, tareas para hacer. Por ejemplo, una te dice que encuentres las diferencias entre todos, si son todos iguales, si son diferentes, y cuál es la diferencia entre cada uno, qué lo hace diferente, que prestes atención a la cantidad de veces que aparece el amarillo o la cantidad de veces que aparece cualquier otro color. Cada uno, casi todos los cuadros que aparecen en esta colección tienen alguna actividad para que vos intervengas, digamos, y interacciones con la maravilla de la obra de Le Parc, que realmente es fuera de serie. Esto lo publica Pequeño Editor, la autora es Vali Gidalevich, y es para conocer mucho sobre algo que es importante, que es no solamente la obra del autor, sino cómo empezó, porque cuenta desde chiquitito, cómo empezó a dibujar para una imprenta, cómo empezó a ir a Bellas Artes, cómo después se le ocurrió armar un grupo con otros artistas para cuestionar la idea del arte, para cuestionar la idea del color, y vos vas asistiendo a la creación. Y sobre todo vas asistiendo a que está dentro de cada uno de nosotros. Si vos tenés, como niño o niña, alguna actitud artística, eso se construye y vas viendo cómo que no es de un día para el otro. De nuevo volvemos al celular. No se construye fácilmente, pero si hay una pasión, hay muchísimas maneras de desarrollarlas. Entonces, el libro de María Luisa, ¿me decís los autores, Jessy? Para nosotros, que me lo perdí. Mercedes Monti y Josefina Yargorowski. Gracias. Y Movimiento Sorpresa, la historia de Julio Le Parc, por Vali Gidalevich, que lo publica Pequeño Editor. Noches largas, arte, libros, juegos, un poco de analogía, no viene mal. Flavia Pitela, señores. A la 1 de la tarde, momento en el que Gonzalo Sánchez les dice: Pónganse todo el abrigo que tengan encima, a la tarde baja la temperatura.